vamos a hablar de la importancia de los datos. ¿Sí? Hasta ahora entendimos qué es inteligencia artificial, hablamos de qué es el machine learning, cómo pueden aprender las máquinas, cómo entrenamos a una máquina para que encuentre ese patrón para poder llegar al resultado deseado. Y nos estamos dando cuenta que para poder hacer eso es muy importante trabajar bien los datos y tener una cantidad considerable de datos. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte. ¿Por qué es mejor tener más datos? Supongamos que tenemos un problema a resolver, lo voy a representar gráficamente acá con un eje cartesiano, donde tenemos una cantidad de datos reducidas, ¿sí? Tenemos dos tipos de datos, claramente ahí los tengo identificados con colores, ¿sí? Son círculos amarillos y celestes, y yo quiero resolver, este es un caso típico de Machine Learning, ¿sí? Quiero resolver una función matemática que me logre separar en dos planos, ¿sí? Y que me permita separar estos dos grupos de datos, ¿sí? Entonces, yo puedo armar un algoritmo que, dado esta cantidad de datos, me encuentre una solución. Y me va a encontrar, por ejemplo, esta solución, ¿sí? Entonces, yo con esa solución estoy logrando separar y clasificar estos datos. No importa qué caso sea, ¿sí? Pero imaginemos esto. Yo quiero separar en grupos los datos que son similares y encontré una función que me divide el plano en dos. Pero así como encontré esta solución, yo puedo encontrar no una única solución. Podría encontrar una recta por acá, otra recta así, otra recta un poquito más inclinada. Tengo infinitas soluciones que cumplen este problema, ¿sí? De separar los datos. Con lo cual, digamos que la solución que yo tengo es muy amplia, pero quizás no sea la mejor la que yo llegue. Hoy me dio esta recta, pero me pudo haber dado cualquier otra recta que cumpla exactamente la misma funcionalidad. Y digamos que es una solución demasiado amplia la que me está dando y las posibilidades de solución. En cambio, si aumentamos la cantidad de datos, ya la posibilidad de generar una recta que separe estos dos grupos se acota bastante, de encontrar cuál es la solución. La recta va a ser esta, por ejemplo, ¿sí? Ya no voy a poder hacer una recta así, porque no la voy a estar separando, ni tampoco voy a poder generar una recta que tenga un ángulo un poco distinto, ¿sí? Porque me va a estar dando un error de una separación. Cuando nosotros decimos que lo que estamos tratando es que la predicción tenga un error mínimo con respecto al resultado esperado, lo que estamos tratando de hacer es justamente esto, de reducir la cantidad de soluciones posibles y que sea la más específicamente posible. Ahora, si yo tengo más datos aún, por ejemplo, esto, quizás la solución ya ni siquiera pueda ser una recta, ¿sí? En este tipo de gráfico, yo no tengo forma de trazar una recta que me separe bien ambos grupos sin tener una pequeña tasa de error. Entonces, en este momento, me estoy dando cuenta que la mejor solución quizás sea esta, una función curva, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar cuando estamos trabajando con los modelos de Machine Learning es que la máquina resuelva el problema, que generalice para que después me sirva con casos que no haya visto, pero que entienda cuál es la mejor solución. Cuanto más datos yo le dé, va a encontrar una solución mucho más óptima que se adecúa mucho mejor al patrón de los datos y al cómo son esos datos. Si yo tengo poquitos datos, la solución que tiene es una solución generalista, pero que no capta, ¿sí?, ese patrón de los datos. ¿Por qué? Porque tengo pocos ejemplos. Entonces nosotros siempre vamos a tratar de trabajar y de llegar a soluciones que generalicen, pero que a la vez me den una poca tasa de error en la resolución. Supongamos que queremos expresar, según la cantidad de datos, ¿sí?, que nosotros tenemos, la performance que puede tener un modelo. Entendamos por performance el tiempo de respuesta
y el grado de precisión que va teniendo, ¿sí? Entonces, supongamos que con la programación tradicional, la de inteligencia artificial que veníamos teniendo al principio de la charla, tenemos una curva de este tipo, donde arrancamos y vamos mejorando, y a medida que aumentamos los datos, por más que aumentemos la cantidad de datos, no llegamos a aumentar esa performance. ¿Por qué? Porque llegamos a un límite de capacidad. En cambio, si lo que hacemos es implementar algún algoritmo de aprendizaje automático, lo que terminamos haciendo es aumentar la performance, pero también nos va a pasar que va a llegar un momento que esa performance se va a estancar por más que tengamos mucha cantidad de datos. Entonces ahí lo que tenemos que empezar a trabajar es lo que se conoce con algoritmos de deep learning, ¿sí? Donde usamos redes neuronales. Entonces quizás con un modelo un poquito más robusto, más grande, que tenga más capacidad de procesamiento, logramos aumentar más el procesamiento. Pero también va a llegar un momento que se va a empezar a estancar. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Usar una red neuronal con más neuronas, con más capacidad. Entonces aumentamos aún más el poder y la performance que nos está dando. ¿A qué va todo esto? A que cuando tenemos que mejorar la performance de un modelo, estamos atados a la tecnología que estamos usando o al tipo de algoritmo que estamos usando, y también estamos atados a la cantidad de datos. Si ustedes prestan atención a este gráfico, en esta primera etapa, cuando tenemos poquitos datos, con esto que tenemos acá, digamos que más o menos la performance en cuanto a cantidad de datos es muy similar a cualquiera de estas cosas que yo use, ¿sí? Recién cuando nosotros avanzamos en la cantidad de datos, logramos una mejora significativa en la performance, ¿sí? Entonces, nosotros para poder mejorar un modelo y que ese modelo funcione mejor, podemos hacer dos cosas. Aumentar la cantidad de datos para que haya más ejemplos y pueda encontrar mejor ese patrón de esos datos, o aumentar la capacidad del algoritmo o del modelo que vamos a usar. ¿Con qué? Con la tecnología, con redes neuronales cada vez más grandes, con estructuras o arquitecturas cada vez más grandes. Por eso es muy importante trabajar con una cantidad considerable de datos. Y muchas veces, si tenemos pocos datos, quizás no haga falta usar una gran red neuronal, porque con poquitos datos tenemos exactamente el mismo resultado que con la programación tradicional o con un algoritmo sencillo de Machine Learning, ¿sí? Entonces, todo depende del caso de uso que yo quiera implementar y de qué performance quiera alcanzar. Si hablamos de datos, tenemos que tratar de entender que tenemos distintos tipos de datos con los cuales las máquinas van a trabajar. Podemos hablar de datos estructurados, que son todos aquellos que tienen algún formato o algún esquema específico. Por ejemplo, las hojas de cálculo o algún archivo de datos en donde la posición de ese valor representa algo, ¿sí? Podemos tener, en este caso, columnas, ¿sí? Que representa el nombre del cliente, el teléfono, ¿sí? Y filas donde cada fila va a representar un cliente distinto. Entonces, ese dato tiene un significado según esta estructura, según esta arquitectura de datos, ¿sí? Si yo muevo un dato de una celda a la otra, quizás estoy cambiándole el significado a ese dato. Entonces, este tipo de datos lo vamos a denominar datos estructurados. Después existen los datos no estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Todo aquello que no tiene un orden preestablecido de cómo se almacena o algún posicionamiento específico. ¿Cuáles son datos no estructurados? El audio, el video, la imagen, ¿sí? Y después tenemos algo que conocemos como datos semi-estructurados, que van a ser datos que tienen algún formato, ¿sí? Pero que nos permite no respetar un esquema o una secuencia determinada. Por ejemplo, un archivo XML, un archivo HTML, si bien tiene etiquetas y todo lo que está entre esa etiqueta tiene una semántica, representa algo, esa etiqueta puede estar en cualquier parte del documento, ¿sí? La puedo variar, que no hay ningún problema, sigue obteniendo el mismo significado. Las máquinas son muy, muy, muy buenas en trabajar con datos estructurados. Las personas somos muy buenos
usando datos no estructurados. Somos mucho más intuitivos y más rápidos que las máquinas en ese sentido. Pero al día de hoy estamos alcanzando la forma de que las máquinas puedan transformar estos datos no estructurados en algo que entiendan, procesarlos, y estamos casi al mismo nivel que las personas. Pero sí sepan de que las máquinas con datos no estructurados son mucho más rápidos que nosotros, ¿sí? Al punto que nos superan. Por ejemplo, acá tenemos un dato estructurado, que es, según una tabla donde tenemos dormitorio, superficie, antigüedad y precio de una vivienda. En esto podemos decir que estos serían los datos A y yo pretendo llegar a los datos B. Es decir, en base a unas características de cada vivienda, pretendo llegar a el precio que debería tener esa vivienda. Lo podría trabajar de esa forma. O puedo tener datos no estructurados, como las imágenes. Entonces yo le tendría que indicar a la máquina, por ejemplo, esto es un gato, esto es un no gato, este es un gato, esto es un no gato. Acá estoy planteando exactamente la misma secuencia. Le estoy dando una información y la estoy llevando a que me dé a mí una respuesta. Viendo que los datos son importantes para poder entrenar el modelo, cuando nosotros queramos implementar, ¿sí?, algún modelo de inteligencia artificial, no necesariamente tenemos que esperar a reunir una gran cantidad de datos. Lo mejor que podemos hacer, en caso que queramos encarar uno de estos proyectos, es coordinar el trabajo entre el área de tecnología, el área de IT y el área de inteligencia artificial o el área de expertos en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se pueden retroalimentar mutuamente para determinar qué cantidad de datos se necesita, qué tipo de datos, qué arquitectura se puede llegar a usar. Quizás puedo ir generando información para seguir alimentando o mejorando el modelo, ¿sí? Entonces, no es necesario que nosotros, para poder implementar algo de inteligencia artificial, necesitemos una gran cantidad de datos, ¿sí? Es muy probable que podamos tener nuestro producto mínimo viable y que después podamos ir mejorándolo a medida que vayamos encarando este trabajo conjunto, que va a terminar siendo también un trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente van a interactuar el área de tecnología con el área de inteligencia artificial, y cuando digo áreas, pueden ser personas o grupos de trabajo, sino que también necesitamos que esos datos estén validados. Y quien me va a validar esos datos va a ser un experto en ese tema, según en el negocio o en el dominio que estemos trabajando, ¿sí? Y muchas veces, con poca cantidad de datos, se pueden llegar a hacer algunas cosas para que después, con el tiempo, ir mejorando el resultado.